¿Sí? ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días a toda la audiencia. La Junta Directiva le da las gracias por su participación en este quinto ciclo de microcharlas. Hoy tendremos la gran oportunidad de escuchar al doctor Aire Barros Rojas, quien es físico nuclear, licenciado en física en la Universidad Simón Bolívar. Además tiene un doctorado sobresaliente en la Universidad de Sevilla, España. Un profesor investigador del Departamento de Física de la Universidad Simón Bolívar y profesor de la Maestría de Física Médica del IDIC, jefe de Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad Simón Bolívar y oficial de Seguridad Radiológica de la Universidad Simón Bolívar. Además, es experto en técnicas nucleares aplicadas, instrumentación nuclear, protección radiológica, interacción de radiación ionizante con la materia y física médica. Las áreas de aplicación de sus investigaciones, entre ellas está el ambiente, la geología, la geocronología, hidrogeología, la industria, los materiales radiactivos que se encuentran naturalmente y ciencias de los materiales. Bueno, sin más demora, nos dejamos con el doctor Aire Barros Rojas. Bueno, buenos días a todos. Vamos a... Okay. Buenos días a todos, ¿qué tal? Gracias por su asistencia en la mañana de hoy. Intento nuevamente compartir mi pantalla, a ver si lo logro. Aquí estoy. Bien. Vamos a ver si la máquina hace lo que yo quiero, no lo que quiere ella. Bien. Bueno, el título de esta pequeña conferencia es Factores de riesgo debido a los materiales naturales de origen natural que se encuentran en la industria petrolera utilizando tanto técnicas nucleares como microscopía electrónica, en este caso barrido y microanálisis. Este es un trabajo donde se está haciendo, digamos, el estudio en el ámbito petrolero, pero esto está dentro de una línea de investigación, que es la línea de investigación de los NORM, así se le dice por su acrónimo en inglés, que tiene más de 35 años en el Laboratorio de Física Nuclear de la Bolívar, incluso antes de que le pusieran ese nombre de NORM. Y es un trabajo, un proyecto que se inició primero académicamente, con muy poco apoyo institucional, luego con cierto apoyo de PDVSA e INTEBER, y más recientemente con otros apoyos afortunadamente. Este trabajo en particular empezó en el 2015, se han realizado una docena de tesis entre grado y posgrado, tanto de la Simón Bolívar como de la Central, y han participado un montón de colegas, profesores, estudiantes, tanto de la Simón Bolívar como de la industria petrolera. Entre los que ustedes conocen, hay contribuciones también de nuestro querido compañero y colega Glenn Rodríguez y Las Lozada. Yo simplemente soy el director de orquesta, digamos que inicié ya con mi tesis de grado en el ámbito de los NORM, industria petrolera, por allá a finales de los 90. Y bueno, dirijo la línea de investigación y el laboratorio y todos los trabajos de grado que se han hecho al respecto. Bien, dentro de toda la problemática de los materiales radiactivos en la industria petrolera, ocurre una en particular, que es de la que yo voy a hablar hoy, que tiene que ver con las tuberías utilizadas para producción petrolera. Esta es una fotografía satelital de Google Earth de una zona, de un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, por motivos de confidencialidad, pero en el país. Y aparecen unos pequeños cuadritos marrones, no sé si los logran ver. Una vista aérea donde se ven las calles principales y un arreglo de pequeños cuadritos marrones que parecen casas. De hecho, son más o menos de ese tamaño. Y uno se preguntaría, ¿y qué será eso? Bueno, cada uno de estos pequeños, yo no sé si mi mouse se ve, pero cada uno de estos pequeños cuadritos que está acá es en realidad un rack de tuberías petroleras usadas.
Estamos hablando de cantidades ingentes de material. Estas tuberías, que antes eran de fabricación estadounidense, desde hace mucho tiempo las traemos de México, son de aceros especiales, tienen 9 metros de largo, se utilizan una tras otra en tándem, atornillándola, enroscándola. Un segundo, aquí me pone admitir, yo le voy a dar admitir, aunque no sé si era mi labor. Ok. Y bueno, eso penetra en el subsuelo 4.000 pies, 10.000 pies, si podemos estar hablando de 3 y 4 kilómetros de profundidad en tuberías. Y tienen distintos diámetros. Las hay de 2 pulgadas y media, etc. Esas tuberías se pueden sacar por distintas razones técnicas. A veces se pueden reutilizar, a veces no. Y bueno, son tuberías utilizadas. Generalmente la gente que trabaja en petróleo, tiene una formación de ingeniero petrolero, ingeniero geólogo, etc., no se imagina ni remotamente que puede existir un riesgo asociado a radiaciones ionizantes vinculado con estas tuberías. ¿Cuáles son las experiencias previas fuera del país? Bueno, cuando uno afronta este tipo de trabajo, lo primero que uno hace es documentarse y ve, por ejemplo, en algunas publicaciones, estos segmentos de tubería petrolera que uno puede conseguir en internet y dice, wow, sí, se forman incrustaciones. Estas que están reportadas acá son de carbonato de calcio y arcillas. Esas incrustaciones ocurren porque, bueno, evidentemente esas aguas de formación, a medida que van subiendo, van cambiando su presión y temperatura, y eso da lugar a que precipiten cosas, todos los iones que son arrastrados disueltos en el agua, y se forman estas incrustaciones. Al principio esto empezó siendo un problema de aseguramiento del flujo, es decir, los parámetros de extracción obviamente se ven afectados. No es lo mismo por una bomba bombear petróleo en un tubo abierto que en estos tubos cerrados que se ven acá. Entonces, por ejemplo, acá hay una fotografía en el lado izquierdo, la que dice A, y en el lado derecho, donde dice B, es una autorradiografía. Entonces estamos viendo que efectivamente, en realidad no es una autorradiografía, es un material, son detectores de trazas nucleares, es un material sensible a la radiación alfa. Y entonces lo que estamos viendo en los puntos más brillantes son las zonas donde hay mayor concentración de partículas alfa que coinciden con las zonas más claras. Y entonces uno coge sus equipos, su mochila y se va a campo esperando conseguir algo como esto, porque es lo que uno, en teoría, o recordemos que la experiencia previa de otros es un fundamento casi que teórico para uno fue a campo buscando esto. En el año 2014 empiezan la gente de PDVSA Intebet con unos monitores Geiger muy sencillitos, a dar los primeros monitoreos con una asesoría mínima por parte nuestra, básicamente por motus propio de ellos. Curiosamente, se estaban cumpliendo 100 años de operaciones petroleras en Venezuela, lo que implica que en largas áreas del país, a lo largo y ancho del país, hay distintos, de oriente a occidente, de norte a sur, hasta la faja del Orinoco, hay distintos campos petroleros con muchísimos depósitos, algunos más grandes, otros más pequeños, con centenares de miles o millones incluso de tuberías. Y era la primera vez que esto se hacía 100 años después de iniciar operación. Esto se conoce en el mundo desde hace unos 20 años, tampoco es tan nuevo. 20, 25 años. Pero en Venezuela no es la primera experiencia incipiente. Ellos se dieron cuenta que era un tema específico, muy serio, muy técnico. Se iba a contratar a una empresa argentina que tenía menos experiencia que nosotros. Afortunadamente logramos realizar ese trabajo y en el 2015 empezamos con las inspecciones, ya con otra instrumentación, con monitores Geiger, mucho más sensibles, de gran volumen, con tomas de muestras sistemáticas, con monitoreo sistemático y con mediciones con espectrometría gamma en el lugar. Entonces encontramos las tuberías y lo primero que nos hace clic es que no encontramos ese tipo de incrustaciones, sino encontramos esto que se ve acá en la foto del centro, en la parte de abajo, que parece más bien papel de lija. A simple vista, es un sustrato negro muy fino, no llega si acaso 1 milímetro, milímetro y alguito, con unas
puntitos minerales, como si fueran granos justamente de sal o granos de corindón del que se utiliza en la lija, brillaban al sol, ¿no? Y dijimos, wow, pero estas tuberías no tienen problema de aseguramiento de flujo porque las inclinaciones que se formaron en la pared son muy delicadas, muy finas, y tienen un aspecto completamente distinto al que hemos visto en la literatura. Sin embargo, las medidas del Geiger, de tasa de dosis, que ya voy a explicar lo que es, la tasa de dosis por radiación gamma, eran considerablemente más altas que lo permitido. Y al utilizar el espectrómetro gamma, que es la gráfica que está abajo a la izquierda, vemos que efectivamente hay líneas de emisión de los descendientes del torio 232 y del uranio 238. Significa que hay radioisótopos descendientes de esas dos cadenas primordiales que se encuentran en la naturaleza y en cantidades nada despreciables. En esa gráfica, por cierto, los niveles de abajo son los de fondo y esto está en escala logarítmica. Tiene espectrómetro gamma como en los Geiger de campo. Ahora, ¿cuál es el problema con que allí haya incrustaciones que se formaron con minerales? Bueno, hay geólogos que dicen que no son minerales, porque esto no es un proceso natural, sino industrial, pero el análogo artificial en la industria a los minerales, pero en este caso incluyendo materiales radiactivos, incluyendo átomos de elementos e isótopos radiactivos. Bueno, el problema es el siguiente. Hay unas normas de protección radiológica que generalmente se discuten a nivel de la comunidad científica internacional, el Comité Internacional de Radioprotección, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Son normas que son recomendaciones internacionales. Venezuela luego, a través de sus distintas leyes, o la norma Covenin 2259, en este caso el 95, recoge esas normas. Básicamente lo que hacemos es traducirlas y muy poca adaptación se hace de eso, y entonces pasan a ser parte del cuerpo normativo y jurídico del país, no porque sea una recomendación externa, sino porque se abrazó y se ratificó a través de una gaceta oficial, etc. Y esas normas dicen que el público puede recibir 1 milisievert al año, ya vamos a ver qué es eso, y que los operadores ocupacionalmente expuestos, las personas con un entrenamiento para ello, pueden recibir 20 milisievert al año. La diferencia es que este uno del público son 24 horas por 7 días por 365, mientras que estas 20 horas las puede recibir usted nada más en las 8 horas diarias de trabajo, en las 52 semanas de trabajo laboral de un año. Si uno hace una regla de 3 con esos tiempos, eso da unas tasas de exposición, perdón, unas tasas de dosis por irradiación del orden de 0,1 para el caso del público y de 10. Esos son los valores. Y recordemos de la lámina anterior que nosotros estamos 3 veces y media por encima de lo que puede recibir un trabajador. Es decir, un trabajador que está entrenado en protección radiológica. Yo siempre comparo esto con los bomberos. Una persona normal no puede exponerse al fuego como un bombero porque un bombero tiene un entrenamiento. Una persona normal no puede exponerse como un operador ocupacionalmente expuesto que tiene unos cursos de protección radiológica y sabe cómo no exponerse a la radiación. Entonces puede tomar un riesgo un poquito más alto. Y estamos 3 veces y media por encima de los niveles que la gente con entrenamiento puede recibir. Eso significa que alguien del público, o un ingeniero geólogo, un ingeniero petrolero, un obrero petrolero, que no está formado en esto, está completamente perdido y tiene un riesgo. ¿Por qué hay riesgo? Bueno, porque hay 2 factores fundamentales. O la tubería, que puede ser una tubería de producción, como las que yo voy a mostrar, pero luego se verificó que incluso en las tuberías, en las estaciones de flujo, también ocurren esas precipitaciones. Si la tubería tiene material radiactivo adentro, los rayos gamma, que se parecen a los rayos X, pero que provienen del núcleo atómico en su proceso de decaimiento radiactivo y que son tremendamente más energéticos por lo general, pueden atravesar fácilmente el tubo, ¿ok? Y entonces las personas se pueden irradiar externamente con radiación gamma. Eso es lo que conocemos como irradiación gamma externa. Pero también en un momento en que la tubería se limpie o se transporte, parte de esas partículas pueden dispersarse. Y bien sea en forma de polvos e inhalación o en forma de lixiviados que se incorporen al cuerpo, entonces uno tendría dentro del organismo el material radiactivo irradiándolo desde adentro. Ese escenario se llama exposición interna o contaminación y es mucho más grave. Otra figura de mérito que se utiliza para evaluar la intensidad o la gravedad de estos riesgos
es la concentración de radiactividad. Entonces el Organismo Internacional de Energía Atómica dice, bueno, mira, si tienes un becquerelio por cada gramo de material, eso es una desintegración por segundo por cada gramo de material, digamos que, ok, no hay ningún problema. Y típicamente lo vamos a tener de los elementos, de los isótopos de la cadena de uranio y del torio. Si tienes entre 1 y 10, no hay mucho problema si el riesgo es solamente de contaminación, de irradiación externa. Pero si es de contaminación, tú puedes tener hasta 10 becquerelios por gramo si tú te aseguras que nadie va a inhalar y que nadie va a absorber por la piel o por algún agua que vaya a algún caño, etcétera, ese material. Entonces, esas son más o menos las normas. ¿Ok? Y si tiene más de 10 becquerelios por gramo, bueno, las dos cosas son importantes y tienes que aplicar protocolos de trabajo seguro, hacer un programa de gestión del manejo de estas cosas, buscarte especialistas que te asesoren, formar gente en la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los valores son 0,1 microsievert-hora y 10 microsievert-hora, nosotros tenemos 35, y entre 1 y 10 becquerelio por gramo. Bien, ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los microsievert-hora? Bueno, muy fácil. La radiación gamma, por ejemplo, cuando interactúa con el cuerpo humano, a veces esos fotones gamma interactúan con los electrones de los átomos de los que estamos compuestos. Del oxígeno, del agua, del calcio, del carbono, de cualquier átomo que se consiga por ahí, puede interactuar con uno de esos electrones. Y lo pone en movimiento a través del efecto fotoeléctrico o del fenómeno Compton. Ese electrón rápido que absorbió o toda o gran parte de la energía de la radiación gamma, a su vez ioniza un montón de electrones, esta vez de las capas más externas de los átomos, y crea un montón de radicales libres OH, etc. Si uno se pone a contar la carga eléctrica, los pares de carga, ¿no? Que uno genera debido a la radiación y lo computa por unidad de masa, eso es lo que se llama exposición, se mide en Röntgen, en honor al alemán que descubrió los rayos X, y ya está. Casualmente, esa X, exposición, escala como la dosis absorbida, que no es otra cosa que la energía impartida por la radiación por unidad de masa. Y escala con un factorcito que es casi un centésimo. Fíjense que para el aire es casi un centésimo y para el tejido humano, más mayoritario, digamos, el tejido muscular, no el óseo, y la piel, etcétera, es cerca de un centésimo. Entonces los Geiger lo que hacen es que miden la carga que se genera en una unidad de masa de una camarita de gas, lo multiplican por un centésimo y eso se aproxima a lo que absorbería en energía, en joule por kilo, básicamente, esos son los Gray, por unidad de masa, cuerpo humano, cualquier organismo, por la energía que le impartió esa radiación. Luego eso hay que multiplicarlo por un factor de peso que depende del tipo de radiación, porque no es lo mismo que sea radiación gamma o que sean partículas altas. Y ese es este W que está aquí. Y uno tiene un equivalente de dosis, que en castellano se dice equivalente de dosis más que esto, que es algo así como que la energía por unidad de masa, pero vinculada al daño que hace el tipo de partícula con el que me estoy irradiando. Cuando vemos los factores de ponderación, los rayos X, los rayos electrones que salen del núcleo, un factor 1, pero las alfa tienen un factor 20, o sea que son 20 veces más nocivas a paridad de energía depositada. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno tiene una tubería, tiene a unos centímetros, un metro de distancia, la radiación gamma es lo único que uno le puede afectar. Porque una partícula alfa ioniza tanto y es tan reactiva, porque es básicamente como si fuese un núcleo de helio a altísima velocidad, que incluso 5 centímetros de aire ya la detiene. Entonces, con poner un poquito de distancia por medio no hay problema. El problema está que cuando uno inhala o incorpora, tocas con las manos, luego te comes tu sanduchito, tu empanada sin lavarte las manos y estás tragándote esas incrustaciones, aunque sean microgramos, esas isótopos radiactivos se incorporan a tu torrente sanguíneo y a tu cuerpo y las partículas alfa las recibes dentro del cuerpo. Y una sola partícula alfa puede matar una célula. A diferencia de la radiación gamma, que de alguna manera libera la energía como que más distribuida a lo largo del cuerpo y por eso no hace un daño tan grave como las partículas alfa. Entonces, los escenarios de contaminación son los verdaderamente graves. En el caso de los neutrones, no voy a hablar de ello, depende de la energía del neutrón.
pero digamos que afortunadamente los isótopos radiactivos naturales no emiten neutrones generalmente. Ok, para no alarmarnos, yo voy a poner aquí una definición que es el Banana Equivalent Dose, que sería, ¿cuál sería la dosis de radiación por comerme un cambur? Así de sencillito y de criollo. Eso es importante porque es como cuando a ti te hablan de distancias astronómicas y tú no sabes lo que es eso, y te dicen, bueno, mira, la distancia astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Cuántas veces la distancia entre la Tierra y el Sol, por ejemplo? O te miden algo en hectáreas y estás perdido, pero te dicen eso equivale a 10 campos de fútbol. Bueno, algo así más o menos. Algo para comparar, para que la gente sepa. Si usted se come un cambur, usted incorpora 0,1 microsievert. Significa que usted para tener la máxima dosis del público tendría que comerse durante un año un cambur cada hora. 24/7 por 365. Nadie hace eso. Sería la única manera de que la radiactividad debida al potasio del cambur, porque tiene un isótopo que se llama potasio 40, que emite partículas beta y también radiación gamma. Y la radiación gamma es de alta energía. Bueno, la única manera de que un cambur sea nocivo sería que uno se coma 2 cambures por hora, algo así, para superar el doble umbral. Y ni eso. Entonces, claramente, ya tenemos una idea de lo que es un microsievert o 0,1 microsievert en cuanto a la energía que la radiación deja en el cuerpo humano debido a las interacciones que esa radiación producida por los elementos radioactivos produce en el cuerpo. Dicho esto, vamos a ver las incrustaciones más en detalle. Encontramos 3 tipos distintos: las que parecían una lija, las que parecían simplemente óxido de hierro y las que sí parecían incrustaciones como las que se conseguían en internet. Etcétera. Vistas al microscopio nos damos cuenta que son cristales. Son cristales más o menos translúcidos, blanquecinos, manchados de petróleo. En el caso de las incrustaciones que tienen óxido de hierro, hay parte del hierro debido a la corrosión del mismo tubo. Y en el otro caso, bueno, son polvos muy finitos, ¿ok? Polvos muy finitos. Nos sorprendió que no había emanación de radón, prácticamente. Que no haya prácticamente emanación de radón, habiendo tanta radiactividad proveniente justamente de los hijos del radón, significa que estas incrustaciones son bastante sólidas y poco porosas. Y en el caso de estas que sí son porosas porque es un polvito, los niveles de radioactividad eran muy bajos, entonces tampoco emanan radón. El radón es un gas radiactivo natural de las cadenas de desintegración del uranio y del torio. Hay 2 radones distintos. Muy bien. ¿Cómo se mide entonces la cantidad de radiactividad de esas incrustaciones? Bueno, por espectrometría gamma de alta resolución. Los equipos están instalados en la Universidad Simón Bolívar. Hay algunos equipos instalados en el IBI. La calibración cuantitativa para determinación en minerales complejos como estos es bien compleja, y que yo sepa se hace solamente en la Universidad Simón Bolívar. En la Dirección de Energía Atómica también hay un equipo, pero tiene años que no se enciende. Y cada vez que dictamos un curso vinculado con esto, invitamos a gente del IBI, de la ULA, la Central, de PDVSA, todas partes, porque es una información que no queremos que se extinga a nivel nacional. Bien, estos son algunos de los detectores. Los blindajes que uno ve, que son de plomo y son enormes, no son para que la radiación de la muestra te deje de afectar a ti, no. Es para que durante la medida la radiación de las paredes del laboratorio y de tu cuerpo no le afecte a la medición de la radiación de la muestra. Es decir, son blindajes justamente para aislar la muestra y medir solo la radioactividad de las muestras. Entonces, esto que está acá es un espectro de rayos gamma de alta resolución. Lo que está en el eje vertical son las cuentas por segundo, lo que está en el eje horizontal es la energía. Fíjense que ahora estamos viendo el montón de energías, de picos energéticos de los radioisótopos en rojo de la cadena del uranio, en negro de la cadena del torio, y vemos que los valores de fondo son 1, 2, 3, 1000 veces más pequeños, más grandes, perdón, los valores de fondo son más pequeños que los de las muestras más radiactivas. Tenemos niveles de radiactividad bastante altos. La integral bajo esta curva nos da una idea de los niveles de radiactividad y cada uno de estos picos nos da una idea de los niveles de radiactividad de los distintos isótopos presentes.
Bien. Cuando uno mira la cadena del torio, al tener torio se producen todos estos elementos. Al tener uranio, voy a quitar esta etiqueta de aquí, se producen todos estos otros isótopos radiactivos, cada uno con su vida media, y la gran pregunta es, ¿y qué tenemos en las incrustaciones? Porque fíjense, si tuviéramos uranio, cada vez que se desintegra un uranio, vamos a tener una cadena de desintegraciones que incrementa el riesgo radiológico. Cada vez que se desintegra el torio, lo mismo. Si en cambio tuviéramos, por ejemplo, nada más a partir de polonio, no lo voy a contar aquí, pero es el caso de la industria gasífera, no petrolera, entonces por cada desintegración de polonio tendríamos menos chance o menos riesgo, digamos, porque hay menos radiación alfa, menos pasos alfa en la cadena de desintegración. Entonces la manera de saber esto es haciendo unos análisis más cuidadosos que vamos a ver a continuación. Entonces los niveles de radiactividad, habíamos dicho que los niveles de sección irían entre 1 y 10. Bueno, nosotros tenemos entre 15 y 2000. Entonces estamos muy por encima de los niveles permitidos, sobre todo en las incrustaciones hechas de barita, son sulfatos de bario. En el caso de las incrustaciones de calcita, tienen niveles similares al que son los suelos de control que se ven. Hay suelos aparentemente limpios de la zona donde se acumulan los tubos, que dan niveles de radiactividad altos, y suelos muy contaminados también, que dan niveles de radiactividad altos. Son niveles que caen en la escala donde uno tiene entre 1 y 10, donde uno tiene que prever que no hayan escenarios posibles de contaminación. ¿Por qué esto se mide por espectrometría gamma de alta resolución y no por otra técnica? Porque no es posible. Porque un becquereliogramo son apenas 30 millonésimos de millonésimas partes de radio 226, es decir, 2,7 por 10 a la menos 5 partes por millón. Y un becquereliogramo de radio 28 son 0,1 millonésimas de millonésima parte, es decir, 1 por 10 a la menos 7 ppm de radio 28. No existe ningún otro tipo de técnica que te permita medir estas cantidades, salvo que uno se ponga a separar el radio como hizo Marie Curie y a separarlo hasta tener volúmenes medibles de puntos porcentuales y poderlo medir de otra manera. Pero si no hace eso, le va a pasar lo que le pasó a Marie Curie y a su marido, que murieron de cáncer por la radiación del radio. Es decir, 1 gramo de radio es una cosa terriblemente radiactiva. Y bueno, el caso del uranio, el torio y el potasio, como tienen periodos de semidesintegración más largos, un becquerelogramo ya empiezan a ser cantidades medibles, pero no los radios. Eso es bien importante. A nivel mundial, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en el tercer lugar. En la mayoría de los países petroleros no se forman estas inclusiones radiactivas. Con respecto al radio 226, que es el que proviene de la cadena del uranio, estamos de terceros, después de Estados Unidos y Brasil. Con respecto al radio 28, que es el uranio de la cadena del torio, estamos de terceros después de Brasil y de Siria. Y aquí se ve que la geoquímica es distinta. Por ejemplo, los estadounidenses no tienen casi problemas con el torio. Brasil sí que está al lado de nosotros. Siria también, etc. Estos, por cierto, son las primeras mediciones que se hacen en el país sobre las concentraciones de radiactividad, la naturaleza mineralógica y los riesgos radiológicos sobre o de las inclusiones radiactivas que se forman en la industria petrolera a nivel nacional. Bien, ¿y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en el subsuelo existe un montón de minerales. Recordemos que el petróleo de Venezuela, en particular el de la faja, no se forma en el sitio donde está actualmente. Se forma en una formación que se llama Querecual y que quedaba más bien hacia la cordillera de la costa, y cuando se eleva la cordillera de la costa por la interacción de la placa Caribe con Sudamérica, ese material va escurriendo hasta que se consigue con el escalón del Cratón de Guayana. Escalón que, por cierto, ya tenía un montón de sedimentos cuando el Orinoco se enfocaba hacia el norte, de millones de años de erosión y lixiviación del Cratón de Guayana, que sabemos que tiene minerales con torio, en el caso brasileño incluso con uranio, en el caso venezolano con uranio, pero no
a niveles que sean comercialmente interesantes, pero el proceso de acumulación y reconcentración de millones de años te da, a lo largo de toda la faja petrolífera del Orinoco, formaciones de edad cretácica, terciaria, etcétera, de distintas complejidades, naturaleza y ambientes geoquímicos. En muchas de ellas hay uranio y torio. El torio no se lixivia prácticamente, es muy difícil ponerlo en disolución. El uranio se lixivia muy fácilmente, pero en ambientes oxidantes. Obviamente, si tengo petróleo, el ambiente es reductor y el uranio afortunadamente no se va a lixiviar. Pero por otro lado, los elementos alcalino-térreos sí que se van a lixiviar y van a subir. Al subir por las tuberías, debido a los cambios de presión y temperatura, recordemos que el radio se comporta como el bario, como el estroncio y como el calcio, a nivel químico y geoquímico, entonces se van a formar incrustaciones con radio. Obviamente también puede salir el gas radiactivo natural radón, que a su vez es generado por el radio 226 constantemente, así como este radio 224 generado por este radio 228 constantemente. ¿Dónde vamos a conseguir las incrustaciones? En las tuberías petroleras, en los cabezales de pozo, en las tuberías de superficie, en los tanques de las estaciones de flujo, en las tuberías, sobre todo de agua, de las estaciones de flujo y las tuberías de gas vamos a conseguir incrustaciones, pero con los hijos del radón, polonios y plomo. Bien. Entonces, ¿cómo hago ahora para evaluar si es un riesgo o no? Ya sé que hay material radiactivo, ya sé cuál radiactivo es, ya tenemos una idea de la tasa de dosis por relación externa y empieza la labor de detective. ¿Cómo hago para saber si es un riesgo radiológico potencial? La contaminación. ¿Existen vectores que posibiliten la introducción de estas partículas con material radiactivo dentro del organismo humano? Eso es bien difícil de saber, por eso hay muchas más publicaciones, investigaciones y textos sobre la primera parte y muy pocos sobre la contaminación en estos ambientes. Bueno, resulta que cuando uno hace la determinación de las fases minerales, se da cuenta que efectivamente eran calcita y varita, los dos tipos fundamentales de incrustaciones, y aquí es donde juega un papel estelar la microscopía electrónica y la microsonda de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía, excitado por electrones, que tiene el microscopio electrónico. Entonces, acá hay unas fotografías, microscopio óptico de las incrustaciones, y aquí está cómo se ven esas incrustaciones. Se ve que forman ángulos típicos de la varita, estos ángulos casi rectos, son el hábito de la cristalización de la varita, cristalización in situ, por eso a los geólogos no les gusta llamar a esto minerales. Esto es una imagen de electrones secundarios que me da la topografía muy bien, digamos, la forma, la estructura, y me da también la distribución de tamaño. Y vemos que hay tamaños micrométricos y submicrométricos. ¿Por qué? Porque casualmente la varita es un material frágil, tiene baja tenacidad. Eso es muy lamentable porque ahora voy a tener un polvito fino, y todos sabemos que el polvito fino se arrastra más fácil por las corrientes de agua o de aire. Entonces, mala noticia que sea varita, mala noticia la confirmación de que el microfraccionamiento va a generar polvo muy fino con un potencial de elevarse 1 o 2 metros en el aire muerto de la risa, porque a pesar de que es un material denso, es muy fino. ¿Qué otro aporte hace la microscopía electrónica de barrido que no lo puede hacer otra técnica? Utilizamos los electrones retrodispersados. Cuando se utilizan los electrones retrodispersados, el mapa que se obtiene, más que topográfico, da una idea topográfica y de forma, pero la escala de brillos tiene que ver con el número atómico efectivo del material que estamos en ese momento inspeccionando. Entonces, por ejemplo, acá se ve que en las incrustaciones de varita hay un montón, casi todos, los puntos son más claros. De hecho, los que están más grises probablemente es porque están en un plano distinto, porque estos son, uno trata de enfocar en un solo plano, pero evidentemente las alturas de los granos son micrométricas. En los suelos, que pensamos que no había prácticamente radiactividad, efectivamente vemos incrustaciones de varita reconocidas por su forma, ese hábito de este ángulo recto indiscutible, y porque esto tiene un brillo extraordinariamente alto en comparación con los aluminosilicatos del suelo, y se ve el microfraccionamiento en el suelo también. Las incrustaciones de calcita, en este caso, están bastante limpias y no tienen, en este caso, partículas de varita radiactiva. El elemento más similar en su complemento geoquímico al bario es justamente el radio, y por eso en esa varita, estequiométricamente y de manera uniforme, está distribuido el radio, que va
precipitando conjuntamente con el bario en forma de ese sulfato. Además, la microscopía electrónica me permite pararme, voy a volver atrás, perdón, sobre un grano como este, por ejemplo, y hacerle microscopía, hacerle fluorescencia de rayos X inducida por electrones justo a este grano, y me da exactamente la relación 1:4 esperada en la proporción entre bario y azufre. De más está decir que estos espectros son semi-cuantitativos, en el sentido que la información composicional que da no es exacta, porque eso ameritaría hacer una calibración específica para cada matriz. Si yo hago una calibración que me sirve para la varita, no me va a servir para la calcita, ni me va a servir para el suelo, etc. Y por eso es complejo, sobre todo en muestras heterogéneas, hacer calibraciones cuantitativas por esta técnica de fluorescencia de rayos X inducida por electrones. Sin embargo, con algunos patrones que teníamos, verificamos, y efectivamente esta es la firma, la huella dactilar, de que esto es varita. No solo lo veo en el difractograma, sino lo veo en el espectro. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque si yo tengo suficiente varita, la veré en el difractograma, pero un difractograma rara vez tiene sensibilidades menores que el 1%. Acá, por ejemplo, tengo un suelo que no va a tener sino partes por millón, porque tiene muy pocas partículas, pero puedo ver por microscopio electrónico la partícula brillante, la enfoco, le hago fluorescencia de rayos X y me doy cuenta que es varita. No lo podría hacer por ninguna otra técnica. Si proceso el suelo, también los límites de detección del ICP masa, la absorción atómica, el ICP óptico, van a ser muy bajos. Entonces, el microanálisis juega a ser detective de dónde están estas partículas pequeñas que pueden formar polvo, que en este caso tiene un número atómico muy alto y una composición que al tener este elemento alcalinoterrio bario, claramente es el que está asociado a la radiactividad que estamos viviendo, que es de radio. Otras medidas que no voy a mostrar por espectrometría alfa demuestran que hay una ausencia absoluta de uranio y de torio, bueno, no absoluta, prácticamente absoluta. Luego hay mediciones hechas en detalle por el grupo español con el que yo me formé en Sevilla, en campos petroleros en África, y se ve que hay cantidades traza muy, muy pequeñas y poco significativas. Aquí lo fundamental es radio, y es el riesgo radiológico que tenemos. Estas muestras que están acá, también de electrones retrodispersados, nos muestran un drama. El drama es el siguiente. La varita es muy soluble, a diferencia de la calcita que es más soluble. Significa que por más que llueva en el llano venezolano, oriental o occidental, aquí hay un régimen climático que llueve la mitad del año y la otra mitad del año hace sol. Por más que llueva, esa varita no se va a disolver, ni va a entrar en la estructura porosa del suelo, con lo cual sería genial porque estaría retenida por el suelo. Para nada. Es de baja solubilidad y va a quedar arriba. Por otra parte, la distribución de tamaños de grano te da micras y submicras. ¿Por qué? Porque es un material frágil. Eso causa que en el suelo se vaya acumulando un polvo que es cada vez más fino, porque pasan gandolas, pasan camiones con los tubos, pasa la gente, hay meteorización por la calor frío día-noche, etc. Entonces esos granos, siendo tan frágiles, se van a fragmentar. Y lo que estamos es acumulando una capa de polvo sobre el suelo, muy fino, muy radiactivo y poco soluble. Entonces hay que evitar la pérdida de esos fragmentos de incrustaciones en los tubos. Cuando nosotros fuimos, transportaban los tubos abiertos. Imagínense ustedes agarrar con un camión que parece un transformer y tiene una pala mecánica gigantesca. Lástima que no puse la foto, porque me monté en él y es impresionante. Para subirse en la cabina está como a 6 metros del suelo. Entonces es un transformer gigantesco que agarra 100 tubos de un solo golpe y los dejan caer desde una altura de 5, 6, 7 metros. Y cuando caen al suelo se golpean las puntas y caen kilos de incrustaciones en el suelo. Para que tengan una idea, en uno de los sitios conseguimos 500 tubos contaminados. Entre esos 500 tubos calculamos unas 4 o 5 toneladas de material altamente radiactivo que debería ser contenido, que debería ser aislado por especialistas y puesto a resguardo. Por otra parte, lo otro que para lo que sirve esta técnica de microanálisis es, miren este suelo. Por ejemplo, perdón, estas son calcitas, inclusiones de calcita a la izquierda, que tienen un poquito de varita, se ven aquí bien brillantes. E incluso los suelos de la derecha, contaminados, tienen un poco de varita. Y esa es la varita que justamente puede ser suspendida en el aire. Entonces hay que hacer un análisis de una cosa que se llama AMAT, que es algo así como un cálculo del diámetro aerodinámico medio que está vinculado con la radiactividad del material por unidad de masa, es decir, su concentración de radiactividad en becquerel por gramo, y con su tamaño y con cuán aerodinámico es, para poder evaluar el riesgo verdadero
de inhalación. El riesgo existe. Yo recuerdo que un día estábamos allí trabajando con un tubo que cortamos para sacar las incrustaciones y para hacer medidas al exterior del tubo, al interior del tubo, y quedó una montañita pequeña de incrustaciones, como agarrar media taza de azúcar. Y me di cuenta que había viento fuerte. Agarré a todo el personal de PDVSA y de la Bolívar y de Intevet, los puse a un lado y barrí con la escoba. Y la nube de polvo se elevó 1,5 metros o 2 del suelo y voló como 10 metros. Es decir, el riesgo existe. Ahora hay que evaluarlo. Eso se hace con impactores, etcétera. Y desafortunadamente el proyecto se financió de manera muy escasa. Se monitorearon el 10% de los campos de los depósitos de almacenamiento de tubos que se iban a evaluar, etcétera, y bueno, estamos en crisis. Entonces, como conclusiones, hay una situación existente de concentraciones de radiactividad altas de hasta 2000 becquereliogramos de radio, 226, 228. Ese es un material radioactivo de origen natural tecnológicamente enriquecido. Eso es lo que significa TENORM. En esa escala, en esas incrustaciones, que están entre las 3 más radiactivas del mundo, 3, 4 más radiactivas del planeta. Se forma fundamentalmente el sulfato de bario, que es muy frágil y poco soluble, desafortunadamente, aunado al clima venezolano, es realmente un riesgo grande. Entonces existen situaciones de exposición a radiaciones ionizantes tanto externas como por contaminación. Las de contaminación deben ser evaluadas, porque son alza-emisores que son realmente peligrosos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, desarrollar esos protocolos de trabajo seguro, de limpieza y de contención y disposición final de los materiales radiactivos. Ese en realidad no es el reto, eso nosotros sabemos hacerlo. En Venezuela, afortunadamente, hay un grupo que sabe hacerlo. El problema es, el verdadero reto es involucrar a la industria para completar estos inventarios y para hacer todo este trabajo. Y en parte, eso es debido a que debemos mejorar la regulación nacional, que en ninguna parte aparece la palabra norm y en ninguna parte se ocupa de los materiales radiactivos de ocurrencia natural. Claro, uno haciendo una utilización inteligente y flexible de las leyes nacionales de protección radiológica convencional, podría arrocar este tema. El problema específico, ¿cuál es? Que usted le dice, usted es industrial, si usted tiene una fuente radiactiva que supera tanto, debe hacer tal cosa. Ah, muy bien. Pero si tú vas a una industria petrolera, te van a decir, yo no tengo fuente radiactiva, yo lo que tengo son tubos de producción petrolera. O sea que hasta que no lo monitoreas, no sabes que es una fuente radiactiva y no debes cumplir ninguna ley. Pero es que no hay ninguna ley que te obligue a monitorearlo, porque antes nadie preveía, cuando adoptamos esas leyes en los años 90, que esta situación iba a ocurrir. Si quieren más información, hay una publicación que hemos hecho con unos colaboradores, tratando de enseñarle a los amigos colombianos también cómo es este negocio, que se publicó hace un par de años, que está disponible en internet. Y bueno, para finalizar, comentar que la industria venezolana tiene otros casos de norm, donde los más importantes son los lodos rojos de Bauxilum, que son centenares de hectáreas con millones de kilogramos y metros cúbicos. Con ese material se podría construir muchísimas veces las pirámides de Egipto y sobraría material. Es decir, es un material, además con unas propiedades para construcción buenísimas. Recuerdo que una vez vino una empresa socialista que quería construir ladrillos con eso y no sabían que eran radiactivos. Hicimos todo un trabajo para Bauxilum. El coltán también tiene radiactividad. Para exportarlo hace falta emitir unos certificados que solamente en mi país hacemos nosotros. Las rocas fosfáticas en sí mismas tienen radiactividad y cuando las procesamos y se producen estas enormes balsas de fosfoyeso, esto está en Morón, Estado Carabobo, esto está en Ciudad Guayana y esto, como saben, es el Arco Minero. Estos fosfoyesos tienen también radiactividad. Los granitos tienen radiactividad, es decir, el carbón, la minería del carbón también, incluso los filtros de agua en algunos sitios, ahora que viene un estrés hídrico y que la gente cada vez más usa aguas subterráneas, a veces los filtros forman inclusiones radiactivas también. Hay una serie de casos, y bueno, estas tesis que hemos dirigido son tesis de química, de geoquímica, de geofísica, de geología, de física, para la parte meteorológica, etcétera. Y evidentemente es algo interdisciplinario donde participa un montón de gente, microscopistas electrónicos incluidos, y yo termino agradeciéndole a todos ustedes por su atención y agradeciendo también el apoyo, una vez que empezó el proyecto posterior del Organismo Internacional de Energía Atómica, que nos aprobó un proyecto para estudiar la situación de los NORM en Venezuela,
sobre todo vinculado a la preocupación que había hace unos años de que con la misión vivienda le querían meter mano a cualquier material y no había ninguna, digamos, protocolo o no había suficientes voces de alerta sobre los NORM. Yo creo que hoy en día sí las hay. Estamos en contacto con la Dirección de Energía Atómica permanentemente, etc. Y bueno, si hay alguna pregunta, yo estaré muy contento de contestar. No sé si me oyeron o estoy hablando solo como un loco desde hace media hora. Adelante, Glenn.